Mientras descansaba, la niñera se encontraba abrazando a la hija del adinerado viudo en el automóvil. Las dos exhaustas por el agotamiento, rodeadas de un dulce silencio lleno de cariño. Desde afuera las observaba en completo silencio, con el corazón más sereno que en mucho tiempo. Sin embargo, al mirarlas, no pudo evitar prestar atención a las emociones que comenzaban a surgir en su interior. Requiero repasar estos papeles con el doctor. Apellido Ramírez. En breve estaré listo, mencionó Gabriel Herrera, acomodando su elegante reloj mientras observaba a Sofía y a su pequeña hija Luciana. Por favor, permanezcan dentro del vehículo. Al coger la mano de la niña de 5 años, Sofía Valenzuela experimentó un profundo sentimiento. Después de medio año cuidando a los niños del famoso magnate de la industria farmacéutica, ya había notado que las palabras de Gabriel Herrera tenían un peso considerable en la mayoría de los casos. Luciana consultó a Sofía si podían poner música mientras se dirigían al lujoso vehículo SUV negro que estaba estacionado en el área exclusiva de la Clínica San Rafael. Sofía aceptó con una sonrisa, indicando que sí, pero pidió que no fuera a un volumen muy alto, mientras ayudaba a la niña a acomodarse en su asiento especial. Desde afuera del automóvil, Gabriel presenció la interacción. Con 37 años, estaba al mando de un gran imperio en el sector farmacéutico valuado en cientos de millones. Sin embargo, se percibía como un novato en el aspecto más crucial: educar a su hija sin Claudia. Hace 1 año y medio, su mujer perdió la vida en un trágico accidente que cambió por completo su existencia. Al cerrar la puerta con delicadeza, le prometió: regresaré pronto. Mientras se dirigía hacia el majestuoso edificio de vidrio, Gabriel no resistió la tentación de echar un vistazo atrás. La música ya estaba sonando gracias a Sofía, mientras Luciana movía sus manitas al compás de una canción para niños. La niñera joven de 26 años había logrado instaurar una tranquilidad en su hogar que él no valoró hasta que la experimentó en persona. Tras su paso, las puertas automáticas se cerraron, dejándolo momentáneamente alejado de las dos personas que, sin pretenderlo, se habían vuelto lo más importante en su vida. El doctor. En su despacho, Ramírez aguardaba con múltiples documentos desplegados sobre la mesa. Los resultados prometedores de la recién creada vacuna de Laboratorios Herrera requerían ciertos ajustes en los procedimientos previos a su evaluación por las entidades de salud correspondientes. El científico mencionó a Gabriel que el proceso llevaría más tiempo del esperado, ya que era necesario examinar detenidamente las discrepancias encontradas en los datos del Grupo B. La carga de la responsabilidad se hizo sentir en los hombros de Gabriel. La vacuna tenía el potencial de rescatar numerosas vidas de niños y al mismo tiempo se convertía en el emprendimiento más desafiante de su empresa desde que asumió el liderazgo tras el fallecimiento de su padre. Recibió notificaciones en su móvil de parte de los miembros de su equipo directivo, indicándole la reunión por vídeo programada para la tarde con inversores extranjeros. Durante casi 1 hora, debatieron sobre las consecuencias de los hallazgos y las potenciales maneras de abordar la situación. Al llegar a un consenso acerca de los siguientes pasos, Gabriel consultó la hora en su reloj y experimentó un atisbo de remordimiento. Concluyó: es hora de marcharme, mientras recogía sus papeles. Tanto mi hija como su cuidadora han estado aguardando por mí durante bastante rato. El médico asintió con entendimiento. Siendo padre de 3 hijos, era consciente como nadie de la constante lucha entre las responsabilidades laborales y familiares. Recorriendo velozmente los corredores de la clínica, Gabriel esquivaba a los profesionales de la salud que lo saludaban respetuosamente. Entre las inquietudes de su negocio y el sentimiento de culpa por hacer esperar una vez más a Luciana, su mente no encontraba descanso. Tras la partida de Claudia, se había refugiado en su labor, como si cada proyecto nuevo, cada crecimiento, cada logro en los negocios pudiera ocupar el espacio que ella había vaciado. El aparcamiento se encontraba menos lleno que en ocasiones anteriores. Al atardecer, el sol empezaba a bajar, pintando el cielo con tonalidades anaranjadas que se reflejaban en los cristales de los coches. Con la mirada, Gabriel localizó su todoterreno negro, que se encontraba solitario al final del estacionamiento. Detuvo su paso a pocos metros de distancia, cautivado por una escena que lo dejó sin movimiento. Desde la ventanilla,
Observó cómo Luciana descansaba tranquilamente en el regazo de Sofía, quien también se había dejado vencer por el agotamiento. La niñera tenía la cabeza ligeramente inclinada, con unos cuantos mechones de pelo oscuro cayendo sobre su rostro tranquilo. El brazo la rodeaba con ternura, velando por ella incluso en sus sueños, asegurándose de protegerla en todo momento. Dentro de Gabriel algo se rompió. Desde el día del funeral de Claudia, había erigido con esmero un muro invisible. Frente a él, no se presentaba una escena excepcional, simplemente una niñera y una niña descansando en espera. Sin embargo, transmitía una intimidad, una confianza y una tranquilidad que su hogar había extraviado con la ausencia de su esposa. Sofía no se limitaba a ser una trabajadora desempeñando su labor. En el abrazo sin pensar, Gabriel percibió el cariño sincero, la cercanía que su hija anhelaba tanto y que él, inmerso en cifras financieras y tácticas comerciales, no había logrado brindarle por completo. Aproximóse sigilosamente, examinando minuciosamente los aspectos que hasta entonces le habían pasado desapercibidos, como la forma en que la mano de Sofía resguardaba delicadamente el hombro de Luciana. Mientras la niña se acurrucaba junto a ella con plena confianza, ambas respiraban al mismo ritmo, disfrutando de un instante de fragilidad y tranquilidad. Gabriel experimentó una mezcla singular de agradecimiento, asombro y una emoción más intensa que prefirió no mencionar. Desde que Sofía se unió a la familia hace medio año, Luciana mostraba una sonrisa más frecuente, las pesadillas eran menos frecuentes y la atmósfera en casa se percibía más cálida. Al observar esta escena privada en este momento, finalmente captó por completo la influencia que la joven había tenido en sus vidas llenas de problemas. Rozó con delicadeza el cristal, evitando asustarlas. Al instante, Sofía abrió sus ojos, parpadeando con cierta confusión antes de poder identificarlo. Mientras trataba de levantarse sin despertar a Luciana, sus mejillas se tiñeron de un intenso sonrojo. Expresó su pesar de manera discreta, con evidente vergüenza, al disculparse con el señor Herrera. Fue un error descuidado el haberme dormido. Mientras abría con cuidado la puerta del conductor, Gabriel tranquilizó a la persona con un gesto negativo de cabeza. El leve movimiento provocó que Luciana se revolviera y entreabriera sus ojos. De manera somnolienta, susurró: «¿Papá? Has pasado bastante tiempo». En tono suave, contestó: «Estoy al tanto, mi princesa». Mi disculpa. Luciana cerró de nuevo los ojos y se acurrucó contra Sofía, quien parecía desconcertada por la situación. Sofía, completamente despierta, se disculpó sinceramente con el señor, manteniéndose quieta para no molestar a la niña. Después de entretenerse con su tableta, Luciana se sentía fatigada, al igual que yo. Gabriel interrumpió a Sofía, llamándola por su nombre con un tono cálido e inusual, y le dijo que no era necesario que se disculpara por cuidar de su hija. En el interior del vehículo, sus ojos se cruzaron en un momento de intimidad. Gabriel descubrió, por vez primera, que la niñera diligente era en realidad una mujer sonriente que preparaba el desayuno preferido de Luciana sin necesidad de que se lo solicitaran y que sabía los nombres de todos los peluches de la niña. Había adquirido habilidades para hacer trenzas al ver vídeos en línea, ya que su hija se las había solicitado. Con una honestidad que los tomó por sorpresa, expresó su agradecimiento. No solo en este momento, sino de manera permanente. El sonrojo en las mejillas de Sofía se hizo más pronunciado, aunque mantuvo contacto visual. La labor me corresponde a mí, señor Herrera. Gabriel, corrigió de inmediato al tomar una decisión. En ambientes informales, sería de mi agrado que me refirieras como Gabriel. En el automóvil reinaba un silencio denso y profundo, solo interrumpido por la tranquila respiración de Luciana. Sofía experimentó una leve sensación, viendo cómo una sonrisa se dibujaba en su rostro. Ella repitió el nombre de Gabriel, como si estuviera experimentando con la forma en que sonaba al pronunciarlo. Encendió el motor con cuidado, sabiendo que algo esencial había experimentado un cambio significativo en ese lugar de estacionamiento. Mientras se dirigía a su casa en las afueras urbanas, con Luciana todavía dormida en los brazos de Sofía, Gabriel Herrera optó por un curso de acción en completo silencio. Ya era el momento de dejar de centrarse exclusivamente en la empresa y empezar a disfrutar de la vida de nuevo.
Después de un periodo de 18 meses, finalmente, la idea de regresar a casa ya no generaba esa sensación abrumadora de vacío. Tal vez porque, al fin y al cabo, se daba cuenta de que su hogar no eran las paredes de su casa grande, sino las personas que ahora acompañaba en su coche. Surgiendo después de la curva del sendero exclusivo, la casa de los Herrera se alzaba, una edificación contemporánea con formas refinadas y grandes cristaleras que capturaban la luz del atardecer. Para todo aquel que lo visitara, simbolizaba la máxima expresión de la elegancia y el refinamiento. Desde que Claudia falleció, Gabriel percibía un vacío inmenso y lleno de silencio a su alrededor. Anunció en tono bajo nuestra llegada al detenerse frente a la puerta principal. Mientras abrazaba a Luciana, Sofía notó que ésta empezaba a despertarse. La pequeña se restregó los ojos con sus manitas, poco a poco recuperando la orientación. Preguntó en voz baja si ya habían llegado a casa, mientras se enderezaba en el asiento junto a Sofía. Contestó Gabriel con un gesto de sumisión, apagando el motor del vehículo. ¿Sientes la necesidad de comer algo? Luciana asintió enérgicamente, despertándose de repente. La sonrisa de Sofía surgió al observar la rápida transformación, característica común en los pequeños, al pasar de un profundo sueño a una energía desbordante en un instante. Mientras asistía a la niña a bajar del coche, Sofía propuso la idea de cocinar pasta con albóndigas. Hoy es viernes, el día perfecto para disfrutar de nuestra comida preferida, ¿verdad? Los ojos de Luciana brillaron con emoción. Las costumbres breves que Sofía había instaurado en los meses recientes aportaron orden y felicidad al día a día de la niña. Gabriel contemplaba con asombro desde una perspectiva renovada cómo Sofía manejaba con destreza el universo emocional de su hija. Así es. Luciana exclamó emocionada sobre el postre especial mientras se dirigía rápidamente hacia la entrada, donde Teresa, la encargada de la casa, estaba abriendo la puerta. Gabriel y Sofía se miraron cómplices. El postre especial era el delicioso mousse de chocolate que Sofía había hecho la víspera, pensando en disfrutarlo durante el fin de semana, aunque claramente sería degustado esa misma noche. Mientras se dirigían hacia la casa, Gabriel expresó que alguien tiene más habilidades para negociar que sus abogados. El suave murmullo de Sofía provocó en Gabriel un placer inesperado. Ella afirmó que Luciana tiene un prometedor porvenir en el ámbito empresarial. Al ingresar a la vivienda, se percibía un agradable olor a limpieza y flores recién cortadas, creando un contraste con la atmósfera fría que había reinado desde que Claudia falleció. Con la llegada de Sofía, la atmósfera del hogar se había vuelto más acogedora. Gabriel le dijo a la ama de llaves Teresa que podía irse antes hoy. Teresa había estado empleada por la familia desde mucho antes de que naciera Luciana. Seremos responsables de la comida de la noche. La anciana asintió con evidente asombro. El señor Herrera rara vez modificaba las rutinas habituales y casi nunca se refería a sí mismo como parte de las labores del hogar al usar la palabra nosotros. Estoy de acuerdo con lo que usted decida, señor, contestó indicando que había organizado todo en la cocina, mientras compartía una mirada significativa con Sofía, quien se encogió de hombros de forma discreta, mostrando su sorpresa. Al momento en que Teresa se marchaba, Luciana llevaba a Sofía hacia la cocina, explicándole con precisión la cantidad de albóndigas que deseaba en su plato. Siguiendo a la mujer, Gabriel se aflojó la corbata y desabrochó el cuello de su camisa. Por lo general, a esta hora estaría entrando a su oficina para seguir laborando hasta altas horas de la noche, manteniendo contacto con Sofía únicamente por medio de mensajes para averiguar si Luciana ya se había dormido. La amplia cocina, provista de electrodomésticos de lujo, apenas era visitada por Gabriel, salvo en las mañanas para desayunar rápidamente o tomar un café de vez en cuando. No obstante, en esa noche se quedó parado en la entrada, viendo cómo Sofía asistía a Luciana para que se subiera a un banco al lado de la barra central. Ofreció su ayuda al ingresar por completo en la habitación. Mientras extraía elementos de la nevera, Sofía lo observó con auténtico asombro. «Claro que sí», contestó afirmativamente y le dio los pimientos y las cebollas para que los cortara y preparara la salsa. «Por supuesto, si no le molesta». Gabriel afirmó rotundamente mientras ajustaba su saco y se remangaba la camisa.
Lo que ocurrió después fue una escena nunca antes vista en la residencia Herrera desde que falleció Claudia. Los tres en la cocina, cocinando juntos la cena. Luciana se mostraba entusiasmada ante la presencia poco común de su padre, hablando sin parar acerca de su jornada escolar, sus compañeros y un proyecto de investigación sobre mariposas en el que estaba trabajando. A Gabriel le resultó gratamente sorprendente escuchar estos pequeños detalles de la vida diaria que solía pasar por alto. Mientras cortaba las verduras con meticulosidad, ya que la precisión formaba parte de su ser, observaba de reojo a Sofía moviéndose por la cocina con una destreza que mostraba lo familiarizada que estaba con el lugar. Velando por el bienestar de su hija, brindándole no solo comida, sino también dedicación y amor. Gabriel hizo notar que Sofía nunca había hablado de su formación en gastronomía mientras ella preparaba la salsa con habilidad. Echó un rápido vistazo mientras modificaba el calor de la cocina. Comentó que esa fue su primera experiencia en una competencia antes de decidir estudiar educación preescolar. En Oaxaca, mi papá regentaba un modesto local de comida. Mi infancia transcurrió rodeada de utensilios de cocina. Los tamales que prepara el abuelo de Sofía son los más deliciosos que existen. Luciana tomó parte en la conversación, demostrando claramente su familiaridad con la historia. Prometió llevarme en algún momento. La ceja de Gabriel se alzó en señal de sorpresa ante este plan del que no estaba al tanto. Otra vez se dio cuenta de lo lejos que estaba de la rutina diaria de su hija. Expresó que el padre de Sofía debía ser una persona fascinante, tratando de visualizar la vida de Sofía más allá de su función como cuidadora. Con una expresión melancólica en su rostro, contestó afirmativamente. Durante toda su vida, se esforzó para brindarle educación a mis hermanos y a mí. Ahora se deleita compartiendo con mis sobrinos los misterios de la cocina clásica. La imagen profesional que Gabriel tenía de Sofía difería de esta faceta suya, donde se mostraba con una familia cariñosa y una historia personal llena de vivencias. Durante la cena en el comedor informal de la cocina, experimentaron un cambio en la rutina, ya que solían usar el comedor principal. A Gabriel le despertó un interés sincero por descubrir más acerca de la mujer que se encargaba de su hija. Mientras Luciana se entretenía colocando con cuidado sus albóndigas en círculos concéntricos, le preguntó cómo había llegado a ser niñera en la Ciudad de México. Antes de contestar, Sofía dio un trago de agua. Explicó que llegó con el propósito de concluir su especialización en psicopedagogía infantil. Tenía la intención de laborar a tiempo parcial durante mis estudios, pero decidí detenerme un momento, reflexionando sobre cuánto revelar, y me vi obligado a aplazar el semestre final debido a la enfermedad de mi madre. Requería un empleo de jornada completa para poder enviar dinero a su hogar y costear los tratamientos médicos. Al comprender la carga que representaba la responsabilidad hacia su familia, Gabriela experimentó un profundo sentimiento. A pesar de tener situaciones económicas muy distintas, comprendía la motivación de entregarse por aquellos a quienes quería. Inquirió con sincero interés por el estado actual de tu madre. Una expresión de alegría se reflejó en el semblante de Sofía. Majoria considerable. La operación resultó exitosa y se encuentra en proceso de recuperación. Si todo sigue según lo previsto, en unos meses podré volver a mis estudios, al menos de forma parcial. Gabriel se sintió contento al oírlo y lo anotó mentalmente. Quiero que tengas presente que estamos dispuestos a modificar el horario según tus necesidades académicas. El asombro se reflejaba claramente en la expresión de Sofía. Sería muy amable de tu parte. Gracias. Y finalizado. Luciana hizo un anuncio mientras exhibía el plato en el que había creado una compleja composición con los sobrantes de su comida. ¿Es posible disfrutar del postre en este momento? Durante el postre de mousse de chocolate, la charla se desvió hacia asuntos más amables. Gabriel presenciaba cómo Sofía y Luciana interactuaban, notando la complicidad y el cariño innato que compartían. En lugar de experimentar celos, como podría haber imaginado, sentía una extraña sensación de satisfacción al observar a su hija tan contenta y protegida. Tras la cena, se produjo otra interrupción en la rutina habitual cuando Gabriel se unió al ritual de baño y lectura antes de dormir, algo que normalmente era solo para Sofía. Los tres se sentaron en la cama de Luciana,
donde Gabriel entretenía a su hija leyendo El Principito y caracterizando a los distintos personajes, provocando risas en la pequeña. Luciana elogió a su padre por su habilidad para leer, comparándola con la de Sophie, justo cuando el sueño comenzaba a vencerla. Con una sonrisa en el rostro, Sofía asintió y se puso de pie con discreción para dejarles sitio. Luciana susurró, casi sumida en el sueño, pidiendo que no se marchara. Permanece aquí hasta que finalice la sección. Sofía observó a Gabriel en busca de su aprobación. Aceptó con la cabeza, desplazándose un poco para dejarle sitio a su lado en la cama. Siguió leyendo, ahora notando a Sofía cerca, percibiendo su delicado aroma a vainilla y observando cómo asentía levemente mientras escuchaba. Después de que Luciana se quedó dormida, salieron de la habitación sin hacer ruido. En el pasillo, con una tenue iluminación, se quedaron inmóviles al darse cuenta de que la dinámica entre ellos había experimentado un sutil cambio a lo largo de la tarde. Sofía mencionó que generalmente se marcharía en este momento, mientras revisaba la hora en su reloj, en caso de requerir asistencia con la vajilla. De manera delicada, Sofía interrumpió a Gabriel. Respecto a mis palabras anteriores, ¿cuál será el nombre con el que me referirás, Gabriel? Lo afirmaba con sinceridad. Con un gesto afirmativo, sus ojos color avellana se cruzaron con los suyos. Entiendo perfectamente. El nombre de Gabriel. La pronunciación de su nombre generó una sensación cálida e inesperada en su corazón. Además, mencionó que estaba comprometido en ayudarte con tus estudios. Tu inteligencia es tan notable que es imperativo que termines tu especialización. No hace falta que... Intervino con amabilidad. Tengo conocimiento de eso. No es necesario hacerlo. El esfuerzo que dedicas a Luciana es algo que aprecio mucho. En nombre de nuestro grupo. El silencio que vino después estaba lleno de significado, de oportunidades no mencionadas. Al final, Sofía esbozó una sonrisa que cambió por completo su expresión facial, algo que Gabriel deseaba presenciar con mayor frecuencia. Simplemente expresó su agradecimiento. Sería conveniente que me marchara. Mañana debo llegar temprano para llevar a Luciana a su lección de natación. Gabriel asintió y la escoltó hasta la entrada principal. Durante la espera del transporte corporativo, se mantuvieron en un agradable silencio, como si hubiesen cruzado una frontera invisible que los dividía como jefe y empleada. Al ver las luces del vehículo acercándose a la entrada, ella saludó a Gabriel con un buenas noches. Al despedirse, él le dijo: Sofía, que tengas una buena noche, mientras la veía irse. Al cerrar la puerta, Gabriel Herrera se dio cuenta de que algo esencial se había transformado en su interior. Después de la pérdida de Claudia, experimentaba una pequeña llama de lo que se asemejaba de manera inquietante a la esperanza. Y todo debido a que presenció a su hija descansando en los brazos de la cuidadora. Durante los días siguientes, se vivió una peculiar combinación de rutina y transformación leve. Gabriel buscaba razones para regresar a casa antes y unirse a actividades que solía delegar sin pensarlo. Cada día, al decir adiós a Luciana, se encontraba extendiendo la charla con Sofía, indagando acerca de los planes del día o intercambiando trivialidades con tal de disfrutar un poco más de su voz. Durante la tarde del martes, en plena junta con inversores internacionales, su móvil recibió una alerta. La imagen mostraba a Luciana en el parque, luciendo una sonrisa de satisfacción al lado de una detallada construcción de arena en forma de castillo. El mensaje de Sofía era directo: ella estaba estudiando para ser arquitecta. No deseaba demorar la presentación de ello. Durante la exposición de los datos financieros, Gabriel no pudo evitar sonreír, lo que llamó la atención de su jefe de finanzas. Por lo general, en una reunión tan crucial, habría pasado por alto cualquier mensaje personal. Sin embargo, reaccionó con un gesto de aprobación y un calificativo impresionante. Por favor, reserven un lugar para mí en el foso del castillo. La nueva forma de actuar no pasaba desapercibida para las personas a su alrededor. Teresa, la encargada de la casa desde hacía muchos años, miraba con aprobación en silencio como el dueño de la residencia empezaba a evocar al joven que solía ser. Antes de que el peso de la tristeza y las obligaciones marcaran su rostro. El jueves por la noche,
Gabriel decidió no asistir a una cena de trabajo, algo que rara vez hace, para poder estar presente en la exposición escolar de Luciana acerca del proceso de metamorfosis de las mariposas. Tomó asiento en la tercera fila de la pequeña sala de conferencias, rodeado de progenitores que evidentemente no aguardaban la presencia del afamado magnate en una actividad escolar de rutina. Al divisar a Luciana en la multitud, su semblante se llenó de una sorpresa y felicidad auténticas, provocando en Gabriel un sentimiento de culpa por sus frecuentes ausencias. Sofía, que había estado colaborando en la coordinación de los niños entre bambalinas, se asomó rápidamente en el escenario para modificar la posición del micrófono. En medio del público, sus ojos se cruzaron y ella le regaló una sonrisa afectuosa junto con un gesto de aprobación, lo que generó en Gabriel una alegría excesiva. Tras la exposición, en el momento en que los pequeños estaban deleitándose con un tentempié, Sofía se aproximó hacia ellos. Mientras Luciana compartía su proyecto con sus amigas, los dejó a solas por un momento. Sofía hizo un comentario inesperado al ver a Gabriel allí, mostrando la sinceridad que él empezaba a valorar. Luciana estaba segura de que asistirías a una reunión de gran relevancia, tal como suele mencionar. Gabriel acarició su cabello, siendo plenamente consciente de la acertada observación. ¿Es posible postergar la reunión? Rechazó la idea mientras miraba a su hija participar con entusiasmo junto a sus amigos. Agradezco tu colaboración en la realización de la tarea. Claramente se esforzaron mucho en ese proyecto. Sofía movió la cabeza de un lado a otro en señal de negación. Todo se debió a su trabajo. Se encargó únicamente de vigilar cómo se utilizaban las tijeras y de organizar el horario, aclaró. Parece que ha heredado la habilidad innata para las ciencias de su padre. En su tono de voz se percibía un toque de interés, lo que llevó a Gabriel a darse cuenta de que Sofía tenía escasa información acerca de su historia previa a asumir el cargo de director ejecutivo en Herrera Biotech. Fue Claudia quien destacaba como científica brillante, comentó, asombrándose al mencionar a su fallecida esposa de forma espontánea, algo poco común en él. Era la encargada de liderar la división de investigación en nuestra empresa. Me identifico más como un empresario. Sofía experimentó curiosidad al recibir y reflexionar sobre esta nueva información. Luciana me enseñó unas cuantas imágenes, expresando sus comentarios con prudencia. Parece que la madre de él era una mujer excepcional. Gabriel lo afirmó, mencionó, y esta vez, el recuerdo no solo provocó tristeza, sino también una dulce melancolía. Hubiera disfrutado mucho encontrarse con Luciana hoy. Entre ellos se produjo un silencio agradable, solo interrumpido por el regreso apresurado de Luciana con los comentarios de su maestra sobre su proyecto. Mientras se dirigía a su hogar, con Luciana descansando en el asiento de atrás, Gabriel decidió plantear una pregunta que había estado reflexionando desde hacía varios días. ¿Tienes algún plan para el próximo fin de semana, Sofía? Echó un rápido vistazo, mostrando un gesto de leve asombro. Contestó que acostumbra ir a ver a su tía en Coyoacán los fines de semana. ¿Requiere de mis servicios para esa fecha? Sacudió la cabeza Gabriel, sin apartar la mirada de la carretera. No, esa no es la situación. Mientras reflexionaba, detuvo su discurso de repente al darse cuenta de lo que estaba a punto de sugerir. Luciana había estado comentando acerca del recién inaugurado espacio de mariposas en el jardín botánico. Consideré la posibilidad de que pudiéramos ir juntos los tres, en caso de que te parezca bien. Considerado como una experiencia de aprendizaje, una continuación del trabajo escolar. Se dio cuenta de que Sofía lo observaba detenidamente, quizás tratando de entender el verdadero motivo detrás de la invitación. Claro que no tienes que hacerlo, agregó de inmediato. Entonces formaría parte de tu rutina diaria, ¿verdad? Con una sonrisa, ella interrumpió diciendo que le encantaría. Más tarde, tengo la intención de ir a ver a mi tía. Luciana quedará encantada al observar mariposas de verdad tras haber indagado tanto acerca de ellas. Gabriela experimentó una emoción irracional y una expectativa que no había sentido en años. Así es, todo está en orden. Después de desayunar, podríamos salir. La mañana del domingo se presentó con un cielo sin nubes y una temperatura perfecta para realizar actividades al aire libre. Gabriel,
quien suele vestir atuendos elegantes incluso los fines de semana, decidió ponerse unos vaqueros y una camisa informal. Experimentaba una sensación de nerviosismo inusual, similar a la emoción de un encuentro romántico inicial, a pesar de reprenderse internamente por ese pensamiento. No se trataba de una cita, sino de un paseo en familia con la cuidadora de su hija. Totalmente común, absolutamente adecuado. Al llegar Sofía, luciendo un vestido veraniego sencillo y el cabello suelto en vez de su acostumbrada coleta práctica, Gabriel reconoció que sus emociones hacia ella estaban cambiando hacia algo claramente inadecuado para la dinámica jefe-subordinada. Luciana, sin preocuparse por las emociones complicadas de los adultos, se encontraba completamente emocionada por la idea de disfrutar el día con las dos personas a las que más amaba. Sophie echa un vistazo. El padre adquirió un manual sobre mariposas. Con entusiasmo, enseñó el libro con dibujos que Gabriel había comprado el día anterior. Y cuenta con lugar para señalar las opciones que observemos. El parque botánico estaba lleno de familias disfrutando del clima agradable. En otro instante, Gabriel habría experimentado malestar en un lugar tan concurrido, ya que está más acostumbrado a los entornos controlados de las salas de reuniones y los restaurantes de lujo. No obstante, al ver a Luciana emocionada saltando de una exposición a otra y a Sofía resaltando aspectos curiosos, se dio cuenta de que realmente disfrutaba de la simplicidad de ese instante. Dentro del área de las mariposas, un recinto cerrado donde numerosos ejemplares revoloteaban en libertad cerca de los visitantes, Luciana apenas podía contener su entusiasmo. Una mariposa monarca se detuvo fugazmente en su melena, desencadenando un grito de felicidad que dibujó sonrisas en varios desconocidos cercanos. Padre, Sofía, echen un vistazo. Fui la persona seleccionada. Expresó con entusiasmo. Con su teléfono, Gabriel inmortalizó el instante en que su hija, resplandeciente, tenía una mariposa de color naranja destacando sobre su melena oscura, mientras Sofía se inclinaba a su lado, compartiendo sinceramente su asombro. La imagen reflejaba lo que había experimentado durante semanas. Con Sofía, Luciana disfrutaba de una felicidad materna que él, a pesar de sus esfuerzos, no podía brindar por sí mismo. Mientras se dirigía hacia otra parte del lugar, Luciana corrió, y Gabriel le enseñó la imagen a Sofía. Al pasarle el teléfono, comentó que las fotos habían quedado impecables. Con una suave sonrisa, Sofía contempló la imagen. Comentó que era una niña excepcional. Su habilidad para descubrir felicidad en los detalles más simples es realmente impresionante. De la misma manera que su madre, contestó Gabriel. Igual que tú. Las palabras se escaparon sin que pudiera contenerlas. Sorprendida por la comparación inédita que Gabriel hizo entre ella y Claudia, Sofía alzó la vista. Lamento la situación. No era mi intención. Ella detuvo al interlocutor con un gesto y le entregó el teléfono con las manos temblorosas. ¡Qué bonito cumplido! Agradecido. Permanecieron intercambiando miradas un instante adicional, hasta que Luciana regresó velozmente para exhibirles otra variedad que había reconocido en su manual. Tras visitar el área de las mariposas, disfrutaron juntos de una comida modesta en la cafetería que se encuentra en el jardín. Sofía se sorprendió al descubrir que Gabriel poseía un amplio conocimiento acerca de las plantas medicinales, detallando a Luciana las propiedades de ciertas especies que habían observado en su paseo. Al comentar sobre la sorpresa de Sofía, mencionó que su abuelo ejercía la medicina en zonas rurales antes de que su padre estableciera la empresa. Durante mi niñez, solía pasar los veranos ayudándolo a recoger hierbas para sus remedios. En realidad, el primer registro de propiedad intelectual que obtuvimos fue por un medicamento contra la inflamación creado a partir de una fórmula que él mismo ideó. Sofía expresó su sorpresa al descubrir los orígenes tan íntimos de una empresa farmacéutica de gran envergadura. Una expresión de melancolía se dibujó en el rostro de Gabriel cuando sonrió. Contestó, mirándole a los ojos, que la mayoría de los logros importantes empiezan con algo sencillo y auténtico. En ocasiones, nos olvidamos de ello a medida que crecen mucho. La charla se desarrolló de manera muy fluida y espontánea. Gabriel se dio cuenta de que Sofía poseía puntos de vista fascinantes sobre la enseñanza a niños, un humor sutil que le encantaba y una habilidad para escuchar que lo hacía sentir realmente comprendido.
Al momento de emprender el regreso, con Luciana cansada pero contenta tras un día de descubrimientos, Gabriel experimentaba una sensación de lucidez que no había experimentado en mucho tiempo. Tenía interés en descubrir más sobre Sofía Valenzuela, no solo en su rol de cuidadora de la hija, sino en su faceta como una persona inteligente, amable y genuina. Mientras se dirigían al área de estacionamiento, con Luciana caminando entre ellos y tomados de la mano, Gabriel notó que a los ojos de cualquier espectador ajeno, daban la impresión de ser una familia. Lo más asombroso era que esa idea no le causaba ninguna incomodidad. La transformación en la estructura familiar no pasó desapercibida para las personas a su alrededor. Teresa, la encargada de la casa, contemplaba con aprobación silenciosa los cambios delicados, viendo a Gabriel compartir la cena con su hija de manera habitual y estar presente los fines de semana. Las carcajadas que se escuchaban en rincones que antes estaban en calma en la vivienda. Se percibían las miradas entre el caballero y la cuidadora, especialmente cuando pensaban que nadie los estaba mirando. Teresa le dijo a Martín, el esposo de la mujer y encargado del jardín, que el hombre lucía completamente distinto, mientras compartían una taza de café en la cocina de los empleados. No recordaba haberlo visto sonreír de esa manera desde los tiempos en que la señora Claudia estaba presente. Martín asintió mientras cortaba un pedazo de panetone. Contestó que la presencia de la señorita Sofía había dado alegría a la residencia. Además de la niña, también para otros. Dicha reflexión, compartida en privado con el círculo cercano, expresaba un sentir que empezaba a difundirse en los ámbitos sociales y laborales de Gabriel. El primer indicio se presentó el miércoles siguiente, mientras se llevaba a cabo una junta del comité ejecutivo de Herrera Biotech. Gabriel había modificado el horario de la reunión para finalizar exactamente a las 5, lo cual resultaba poco común considerando su reputación de ser extremadamente dedicado a sus labores. Al finalizar la reunión, Eduardo Saldívar, un consejero de larga trayectoria y íntimo amigo de su difunto padre, interceptó a Juan al salir de la sala. El hombre mayor observó a Gabriel con interés y aprobación, notando un cambio en su apariencia. Añade más, por favor. ¿Has tenido la oportunidad de encontrarte con alguien? La repentina e incisiva pregunta dejó a Gabriel desconcertado. No me di cuenta de que los demás notaban con tanta claridad los cambios que estaba experimentando internamente. Con precaución, contestó, estoy tratando de distribuir de forma más equitativa mis horas. Luciana se encuentra en una etapa crucial de su vida. Eduardo, quien había sido amigo de Gabriel desde que eran niños, mostró una sonrisa incrédula. Claro que sí, la pequeña aceptó. Recuerdo las palabras de tu padre. El amor aparece en los momentos menos predecibles, y en muchas ocasiones, de maneras sorprendentes. Eduardo se despidió de Gabriel en el pasillo de la empresa con una palmada en el hombro, sin aguardar contestación, dejándolo desconcertado. Al regresar a su hogar esa tarde, se topó con Sofía y Luciana en el patio trasero. La cuidadora había montado un laboratorio científico al aire libre de forma improvisada, donde varios recipientes transparentes exhibían experimentos en desarrollo, mientras Luciana, equipada con diminutas gafas de protección, incorporaba con precisión gotas de tinte a una mezcla. Al ver a su padre, soltó un emocionado, «Papá». Nos encontramos analizando las densidades. Echa un vistazo. Acercándose, Gabriel colocó su maletín en el suelo, una acción impensable para el Gabriel de antaño. Al encontrarse con Bellana, Sofía le dio la bienvenida con una sonrisa radiante que resaltaba sus ojos, dejando a él momentáneamente sin habla mientras recordaba las palabras de Eduardo. Al final, expresó su admiración por el laboratorio mientras se inclinaba para examinar detenidamente los experimentos. Le preguntó a Sofía si la idea había sido suya. Ella comentó que Luciana le solicitó explicarle la razón por la cual ciertos objetos se mantienen a flote mientras que otros no, mientras acomodaba un mechón de cabello alborotado por el viento. El patio se presentaba como el sitio perfecto para probar sin tener que inquietarnos por posibles manchas. Durante la tarde, se llevaron a cabo experimentos y se proporcionaron explicaciones. Al unirse al grupo, Gabriel impresionó a Sofía con su amplio dominio de la ciencia, el cual había adquirido tras colaborar durante años con expertos en su empresa. Durante la cena, de manera relajada,
En el espacio al aire libre, conversaban sobre posibles pruebas que podrían llevar a cabo en los próximos días. Posteriormente, una vez que Luciana estuvo en la cama, Gabriel escoltó a Sofía hasta la entrada, tal y como era habitual. Durante la charla con Eduardo, algo le había perturbado, volviéndolo más consciente de la frontera difusa que estaban empezando a cruzar. Mientras aguardaba en el coche, expresó su agradecimiento por el laboratorio improvisado. Luciana adquiere conocimientos contigo que no obtiene en la escuela. Con una sonrisa en el rostro, Sofía sostuvo su bolso con cariño. Contestó diciendo que simplemente buscaba satisfacer su innata curiosidad. Su intelecto es excepcional. Gabriel fue observado por su maestra. La sonrojada de Sofía provocó en él un deseo que tuvo que controlar de forma deliberada. Lo que experimentaba por la niñera de su hija resultaba sumamente inadecuado, pero paradójicamente, nunca lo inapropiado le había parecido tan acertado. Gabriel, bajo el nombre de Yo, inició Sofía. Sin embargo, las luces del automóvil de transporte surgieron en la entrada, cortando su frase. Sería conveniente que me marchara. Saludos nocturnos. Él contestó con un saludo de buenas noches, Sofía, permaneciendo en la entrada hasta que el vehículo se perdió en la oscuridad. 2 días más tarde, se evidenció claramente su transformación, durante la celebración del cumpleaños de Renata Ávila, íntima amiga de Luciana. En un distinguido club rural se llevaba a cabo la fiesta donde las familias más adineradas de la localidad compartían. Con poca frecuencia, Gabriel solía ir a este tipo de eventos, prefiriendo que la niñera acompañara a Luciana mientras él cumplía con sus responsabilidades laborales. En esta ocasión, él mismo manejó hasta el club, con Sofía y su hija cantando canciones para niños en la parte de atrás del auto. Manejar con ellas, disfrutando de sus risas y compartiendo chistes, le brindaba una felicidad que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Al arribar, observó cómo algunos padres se sorprendían al verlo bajar del auto acompañado de Sofía. Agravando la situación, Luciana agarró la mano de los dos mientras se dirigían hacia la zona de la celebración, creando la impresión inevitable de ser una familia. El nombre de Gabriel Herrera. Antes de llegar a la mesa que le correspondía, la madre de Renata, Marcela Rizo, una destacada personalidad en la vida social, logró llamar su atención con su voz. Qué inesperado encontrarte en vivo. Por lo general, únicamente estamos familiarizados con tu equipo de trabajo. A pesar de expresarse con una sonrisa, el comentario de Marcela mostraba su agudeza distintiva. Observó a Sofía por un instante, valorándola con la exactitud de un experto tasador. Gabriel aseguró con cortesía que asistiría al cumpleaños de Renata sin falta. Durante toda la semana, Luciana ha estado llena de entusiasmo. Marcela sonrió claramente antes de dirigirse a Sofía. Tú debes ser la persona encargada del cuidado de los niños. Luciana tiene excelentes comentarios sobre ti. Tu nombre es Sofía, ¿cierto? Sofía contestó con seriedad a la señora Rizo. Es un verdadero gusto haberla conocido. Gabriel notó la ligera incomodidad reflejada en la actitud de Sofía. Al ir a recibir a sus amigas, Luciana los dejó en una posición socialmente incómoda. Gabriel, con un impulso protector, mencionó que Sofía se graduó en educación para niños pequeños. En este momento, se encuentra finalizando su formación en psicopedagogía. Marcela levantó una ceja impecablemente perfilada. Expresó con un tono que insinuaba lo opuesto, resultando fascinante. Luciana es muy afortunada por contar con una niñera tan competente. Ambos notaron la insinuación claramente. Por suerte, fueron salvados cuando otros invitados llegaron y captaron la atención de la anfitriona. Al dirigirse hacia su asiento, Gabriel percibió la rigidez en los hombros de Sofía. Ella susurró su desaprobación por la forma en que la había presentado cuando se separaron un poco. Él se sorprendió por su reacción al escuchar su comentario sobre su presencia, pero aclaró que no estaba tratando de justificar nada. Únicamente he dicho la verdad. Sofía fijó su mirada en él de manera directa, con una sinceridad que siempre lo dejaba sin palabras. Gabriel, la señora Rizo y el resto de personas aquí me perciben únicamente como la trabajadora que soy, expresó en tono bajo. Y eso no tiene nada de malo.
No es necesario que me describas de otra manera. Gabriel recibió un impacto contundente con la observación. Sin darse cuenta, se esforzaba por mejorar la imagen de Sofía ante los demás. O tal vez ante sí mismo. Asintió finalmente, admitiendo, me equivoqué. Lo lamento. Durante el resto de la celebración, Gabriel mantuvo charlas amigables con otros padres, mientras Sofía se encargaba de vigilar a Luciana y sus compañeras. A pesar de ello, notaba cómo las personas lo observaban con interés y comentaban a sus espaldas. La historia del hombre adinerado que perdió a su esposa y la joven niñera atractiva era un tema muy interesante para la alta sociedad. Al volver a casa, con Luciana descansando en el asiento trasero, exhausta tras pasar horas jugando y comiendo dulces, un incómodo silencio se apoderó de los adultos. Al fin, Gabriel se expresó. Expresó su pesar por haber causado malestar en ti durante el día de hoy. Sofía dejó escapar un suspiro leve mientras observaba a través de la ventanilla antes de dar su respuesta. Gabriel, no es ese el problema. La situación se está tornando cada vez más compleja. Inquirió, a pesar de tener pleno conocimiento de a qué hacía alusión. Explicó que seleccionaba con atención sus palabras al hablar sobre nuestra interacción, mencionando específicamente nuestras ocasiones de salir juntos. Las cenas, las charlas, todo se encuentra en constante transformación. Mientras conducía, Gabriel se concentraba en las palabras de Sofía. Al cabo de un momento, le preguntó, ¿te inquieta eso? Sofía contestó, es algo que nos debería preocupar a los dos. Estoy a tu servicio. Me encargo de tu hija. Existen límites que no deberíamos traspasar. Una vez más, el silencio se hizo presente entre ellos, esta vez más espeso. Gabriel estaba seguro de su acierto. Desde un punto de vista lógico, la proximidad cada vez mayor presentaba desafíos en varios aspectos, como la disparidad de posición social, la conexión en el ámbito laboral y las posibles consecuencias para Luciana en caso de que las circunstancias empeoraran. Comprendo, respondió al fin. Me comprometo a respetar esas restricciones. Cuando llegaron a la casa, Gabriel cargó a Luciana, que dormía profundamente, hasta su cuarto, mientras Sofía recogía sus cosas para irse. Después de dejar a la niña en la cama, al descender se topó con Sofía en el vestíbulo, cuyo rostro mostraba una expresión enigmática. Sofía anunció que solicitaría un taxi, mientras revisaba su teléfono, ya que el servicio de transporte de la empresa no estaba disponible a esa hora. Gabriel se ofreció a llevarla de inmediato. Sofía respondió con una sonrisa triste que era preferible de esa manera. Que tenga una buena noche, señor Herrera. Volver a la formalidad en la comunicación fue una sorpresa desagradable. Gabriel sintió el distanciamiento consciente que Sofía estaba estableciendo, reconstruyendo las barreras profesionales que habían comenzado a disolverse. Buenas noches, Sofía, respondió, respetando su decisión aunque cada instinto le pedía lo contrario. Tras su partida, Gabriel se sirvió un whisky y salió al balcón. La noche se presentaba despejada, con estrellas brillantes que se dejaban ver a pesar de la iluminación urbana. Recordó a Claudia, el momento en que coincidieron en la universidad, en la existencia que edificaron en conjunto, en el dolor de su partida. Consideró a Luciana, quien merecía tener estabilidad y tranquilidad en sus emociones. Recordó a Sofía, la persona que había iluminado sus días de forma involuntaria. Sin lugar a dudas, la situación se presentaba bastante complicada. Al observar el firmamento nocturno, Gabriel Herrera decidió que había emociones demasiado importantes para ser desatendidas, sin importar lo inapropiadas que pudieran parecer a los demás. En los días que siguieron, la atmósfera se mantuvo tensa y protocolaria. Cada amanecer, Sofía arribaba a tiempo, saludaba a Gabriel con un educado buenos días, señor Herrera, y luego se enfocaba por completo en Luciana. Las charlas que solían desarrollarse con facilidad ahora se limitaban a breves intercambios sobre horarios y las necesidades particulares de la pequeña. Las cenas en común ya no se llevaban a cabo. Sofía siempre se despedía antes de la llegada de Gabriel, dejando notas minuciosas acerca de las actividades diarias en vez de comentarlas cara a cara. Luciana, con su aguda percepción infantil, notó de inmediato la transformación. Papá,
¿Sofía está molesta contigo? Aquella noche, mientras Gabriel la cobijaba, formuló una pregunta. La pregunta directa lo sorprendió. ¿Cuál es la razón de tu opinión, princesa? Con gesto de preocupación, Luciana rodeó con sus brazos su muñeca favorita. Debido a que ya no comparte la cena con nuestra familia. Al regresar a casa, siempre menciona que tiene que marcharse, comentó la pequeña. ¿Y Gabriel ya no te llama por tu nombre, sino que te trata de usted como Teresa? Gabriel soltó un suspiro, impresionado por lo detallado de la observación de su hija. Luciana, que había adquirido la habilidad de percibir variaciones emocionales después del fallecimiento de su madre, se dio cuenta de inmediato de la repentina seriedad en la interacción. Sofía no está molesta, contestó con precaución. Simplemente estamos actuando de manera profesional. ¿Cuál es el significado de la palabra profesionales? Luciana formuló la pregunta con cierta dificultad al pronunciar la palabra. Gabriel intentó encontrar una forma comprensible para una niña de 5 años. Explicó que Sofía es parte de nuestro equipo y que debemos respetar ciertas normas en nuestra convivencia. Luciana analizó la información con un rostro serio. Durante la comida de pastel, la abuela de Renata mencionó de manera inocente que Sofía parecía tener una relación más cercana contigo que la de una simple empleada. Gabriel se puso rígido. Claro que los niños habían escuchado los comentarios. En su grupo de amigos, la actividad preferida era hablar de los demás. Al contestar, procuró mantener un tono imparcial y expresó que la señora Risso no debería pronunciar tales comentarios. Sofía desempeña el papel de niñera y ha sido de gran ayuda, es una persona excepcional. Concluyó su intervención. Con la mirada fija en él, Luciana mostraba la intensidad característica de Claudia. Pero a ti te agrada Sofía, ¿no es así? Noto que te diviertes más en su compañía. La pregunta directa y precisa dejó a Gabriel momentáneamente sin habla. Resultaba sorprendente ser tan claro ante una pequeña de 5 años. Al final, confesó, Sofía me cae bien. Es alguien único. Entonces, ¿cuál es la razón de la tristeza de ambos? Preguntó Luciana de nuevo. Gabriel agradeció la sagacidad de su hija y se conmovió por su interés, al besarle la frente. Le explicó a la niña que a veces las responsabilidades de los mayores pueden resultar complejas. Es hora de ir a descansar. Mañana te espera un día escolar. Esa noche, tras apagar las luces en el cuarto de Luciana, Gabriel se quedó mucho tiempo en su estudio, analizando la situación desde todos los ángulos imaginables. La separación que Sofía había establecido era racional y adecuada desde el punto de vista laboral, aunque al mismo tiempo resultaba notablemente forzada. En las semanas pasadas, se había evidenciado una armonía y comprensión que no podía ignorar. A la mañana siguiente, con determinación para superar la incómoda distancia que se había creado, Gabriel organizó su horario para estar en casa cuando Luciana volviera del colegio. No obstante, al llegar a mitad de la tarde, se topó con Teresa en la cocina en vez de Sofía. Interrogó sobre su paradero al percatarse del inusual mutismo. Teresa dio detalles acerca de la llamada de la señorita Sofía hace algunas horas. La madre sufrió una recaída y necesitó desplazarse rápidamente a Oaxaca. Solicitó que le comunicara que ha coordinado todos los detalles con una empresa para que envíen una cuidadora de reemplazo mientras ella atiende la situación familiar imprevista. Al experimentar una sensación de inquietud, Gabriel se percató de que la partida repentina de Sofía no solo estaba relacionada con una urgencia familiar. Teresa le informó que solo había enviado un mensaje detallando las rutinas de Luciana, entregándole una nota escrita con la caligrafía impecable de Sofía. Manifestó que contactaría una vez contara con detalles adicionales acerca de su vuelta. Gabriel revisó detenidamente la nota, escudriñando las detalladas indicaciones en busca de algún mensaje personal, alguna expresión dirigida exclusivamente hacia él. No se encontraba ninguna. Solicitó información específica sobre medicamentos, alergias, horarios de actividades y preferencias de Luciana. Preguntó por la ubicación actual de Luciana mientras guardaba cuidadosamente la nota en su bolsillo, a lo que le respondieron que se encontraba en su clase de ballet. Teresa explicó que Martín fue a recogerla siguiendo las indicaciones de la señorita Sofía.
Mañana temprano llegará la niñera de reemplazo. Durante la cena de esa noche, Luciana permaneció en un silencio poco común. Al momento de llevar el postre, la pequeña planteó la pregunta que era de esperar. Gabriel le informó a la niña que Sophie no regresaría pronto debido a la enfermedad de su madre. Requiere pasar unos días a su lado. ¿Va a fallecer como mamá? La pregunta directa puso al descubierto el temor oculto que Gabriel tendría que haber previsto. Tranquilo, cariño, se apresuró a explicar, aferrando su manita. La mamá de Sofía solo requiere ciertos cuidados. Tengo la certeza de que pronto se recuperará. A pesar de su esfuerzo por expresar confianza con su voz, en realidad desconocía por completo la seriedad del problema. La inesperada marcha de Sofía, sin haber tenido una charla franca, lo dejaba sumido en la incertidumbre, con más interrogantes que soluciones. Tras poner a Luciana en la cama, Gabriel se dirigió a su estudio y realizó una acción que no había creído conveniente hasta ese instante. Buscar el archivo personal de Sofía. En mi rol como miembro del personal doméstico, era responsable de gestionar la información de contacto y el historial laboral de los empleados en la compañía. Halló su número privado y la información de contacto de emergencia. Su padre, José Valenzuela, quien reside en Oaxaca. Con el teléfono en la mano, vaciló antes de actuar. Contactarla de forma directa parecía una intrusión en su intimidad, sobre todo teniendo en cuenta la distancia que ella había marcado. A pesar de ello, la inquietud por su salud fue más fuerte que sus dudas. Tras 3 timbres, la voz de Sofía contestó, mostrando evidente asombro. ¿Podría comunicarme con el señor Herrera, por favor? Fue Gabriel quien corrigió de inmediato. Disculpa, Sofía, por la molestia. Teresa me habló acerca de tu mamá. ¿Qué tal te encuentras? Un instante de silencio se produjo al final de la llamada. En última instancia, respondió con firmeza por el momento. Experimentó dificultades con sus fármacos, pero ahora se encuentra en una situación más favorable. Agradezco tu consulta. Mostraba cortesía en su tono, aunque se percibía una distancia que mantenía de manera firme, manteniendo así la formalidad profesional. Gabriel siguió diciendo que Luciana se encontraba inquieta. Sientes su ausencia. Un nuevo momento de silencio, esta vez más prolongado. Sofía confesó que también la echaba de menos, notándose un leve tono más suave en su voz. Por favor, comuníquele que la contactaré mañana para conversar con ella. Gabriel asintió afirmativamente, a pesar de que su gesto no era visible para ella. Sofía, cuenta conmigo para lo que sea que necesites. Ella intervino para señalar que se encontraban en buen estado y agradeció, retomando su manera de expresarse formal. Ya he coordinado todos los detalles con la agencia. La señorita Cordero destaca por su habilidad con los pequeños y cuenta con todas las recomendaciones requeridas. Gabriel aclaró que no se estaba refiriendo a eso. Sophia, me inquietas. Tu salud y felicidad. Una vez más, la llamada se sumió en el silencio. Al hablar, la voz de Sofía mostraba una tonalidad distinta, menos reservada. Estoy muy agradecido por su interés genuino. Sin embargo, es preferible mantener las situaciones de manera profesional. El término reverberó entre ellos, con la misma connotación que Gabriel había tratado de transmitir a Luciana. ¿Cuándo regresarás? Interrogó, sabiendo que su tono denotaba mayor inquietud de la que deseaba mostrar. Ella contestó que no estaba segura. La situación estará sujeta al progreso de mi madre. Tal vez en 7 días. Gabriel afirmó comprender, aunque en realidad no era así. La falta de comprensión surgía de su percepción de que algo se escondía detrás de la inesperada marcha, algo vinculado con la creciente tensión entre ellos. En caso de requerir una extensión de plazo o algún tipo de asistencia adicional, Sofía afirmó que informaría de ello. Tengo que marcharme en este momento. Hola, señor Herrera. Al concluir la llamada, sintió incómodamente que Sofía no solo se alejaba físicamente, sino también emocionalmente de él. Los días posteriores pusieron a prueba mi capacidad de esperar con calma. La temporal cuidadora, la señorita Cordero, demostraba eficacia y amabilidad, aunque no tenía el vínculo especial que Sofía había creado con Luciana.
La pequeña seguía sus rutinas de manera apática, consultando a menudo sobre el regreso de Sofía. A Gabriel también lo invadió un sentimiento de intranquilidad. Miraba su celular con mayor frecuencia de lo normal, anhelando recibir información que nunca llegaba. Sofía cumplió su promesa de llamar a Luciana, pero las charlas eran cortas y poco profundas, siempre con el pretexto de mala señal o compromisos con la familia. Al cuarto día sin estar presente, Gabriel estaba repasando papeles en su oficina cuando le llegó una llamada de Eduardo Saldívar, el consejero cercano a su padre. El individuo inició la conversación pidiendo disculpas por la hora a la que se estaba comunicando con Gabriel. Recién llegado de Oaxaca, considero importante compartir una información contigo. La actitud precavida de Eduardo alertó de inmediato a Gabriel. ¿Qué sucede? Comentó que había visto a la persona que cuida de tus hijos en ese lugar. En el restaurante del hotel donde me alojaba, compartía un momento con su familia. La madre lucía en plenitud de salud, todos estaban festejando algo. Me pareció curioso, ya que Teresa había comentado que había viajado debido a una urgencia de salud. Una sensación de desconcierto invadió a Gabriel, acompañada de una profunda desilusión. ¿Sofía había dicho una mentira? Propuso que tal vez la madre ya se ha restablecido, buscando una justificación lógica. Quizás, aceptó Eduardo. Sin embargo, tenía más la apariencia de una reunión entre seres queridos. Un joven acompañaba a ella, demostrando gran cortesía. Me di cuenta de que sería importante que lo supieras, ya que he observado tu forma de mirarla. El comentario sobre la posibilidad de que Sofía tuviera un romance en Oaxaca no debería haber tenido un impacto tan grande en ella. No poseía autoridad alguna sobre su vida privada. No obstante, experimentó un fuerte ataque de envidia que lo tomó por sorpresa. Eduardo agradeció por los datos con la mayor imparcialidad que pudo mostrar. Valorizo tu interés. Tras finalizar la llamada, Gabriel se quedó quieto en su asiento, reflexionando sobre la información recibida. ¿Había entendido la situación de forma incorrecta en su totalidad? ¿Podría haber ocurrido que, a medida que él se enamoraba de Sofía, ella llevara una vida totalmente distinta, tal vez incluso con pareja, en su lugar de origen? ¿O incluso había simulado la urgencia médica para escapar de una situación que se volvía incómodamente personal? Si esa fuera la situación, no se le podría reprochar. Era el jefe de ella, un hombre con autoridad, mayor que ella y con situaciones que dificultaban cualquier tipo de comunicación. Tal vez había notado sus emociones en aumento y optó por alejarse antes de que la situación se tornara inmanejable. Un sentimiento de tristeza profunda lo invadió, algo que no había sentido desde los primeros meses después de que Claudia falleciera. Había decidido volver a experimentar emociones, estar receptivo a establecer un vínculo, solo para darse cuenta de que quizás solo había sido de una sola dirección. En aquella noche, al abrigar a Luciana, la pequeña le obsequió un dibujo que había creado en el colegio. «Es para Sofía cuando regrese», comentó. «Nosotros tres en el jardín de plantas. ¿Lo notas? Nosotros tres. Como si fuéramos una familia». Observó Gabriel el dibujo de estilo infantil, donde se encontraban tres siluetas alegres rodeadas por vistosas mariposas de tonalidades brillantes. La visión sencilla que Luciana tenía del mundo y lo rápido que había incluido a Sofía en su noción de familia resaltaban de manera dolorosa frente a la complicada vida adulta. «Qué bonito es, mi princesa», expresó al besar su frente. «Estoy convencido de que le va a encantar». «¿Para cuándo tiene previsto regresar?», inquirió Luciana una vez más. Gabriel soltó un suspiro, anhelando encontrar una respuesta definitiva. Respondió rápidamente, con la esperanza de que fuera cierto. Al apagar la iluminación y cerrar la puerta con delicadeza, Gabriel Herrera optó por una elección. Requería tener las ideas claras, y solo existía un modo de lograrlo. Al volver a su oficina, contactó a su aviador personal y empezó a organizar un viaje sorpresivo a Oaxaca. Al llegar a Oaxaca, Gabriel fue recibido por un amanecer impresionante, tonos cálidos iluminando la arquitectura colonial al momento en que el avión privado tocaba tierra. Llevaba a Luciana consigo, sin poder encontrar las palabras para decirle que iba a visitar a Sofía sin llevarla. Mientras bajaban del avión,
La pequeña descansaba en sus brazos, exhausta por la emoción del viaje repentino. Jiménez, el asistente, propuso llevarla al hotel en primer lugar, ya que había organizado todo rápidamente. Se ha verificado la ubicación del restaurante Valenzuela. De acuerdo a la información recopilada, se trata de un establecimiento familiar de renombre en la región. Gabriel asintió mientras acomodaba a Luciana en su hombro. No tenía pensado enfrentarse a Sofía en el restaurante de su familia, pero una vez allí, su determinación era firme. Requería encontrar respuestas, y sobre todo, ansiaba contemplar su presencia. El hotel, un elegante lugar en el corazón de la ciudad antigua, les dio la bienvenida con la eficacia característica del apellido Herrera en cualquier circunstancia. Al despertar Luciana, tomaron el desayuno en la terraza con vistas a la catedral. La pequeña estaba llena de emoción ante la sorpresiva aventura, apenas podía contener su alegría. ¿Sorprenderá Sofía al vernos? Mientras se extendía la mermelada en su rebanada de pan, formuló una pregunta. Sin duda alguna, contestó Gabriel mientras miraba la hora en su reloj. Antes que nada, mi querida princesa, exploraremos algunos sitios encantadores de la ciudad. El local de comida de la familia de Sofía cierra al mediodía. Durante la mañana, exploraron el casco antiguo. Gabriel, quien solía estar inquieto por las llamadas y los emails, había indicado claramente que no deseaba ser molestado a menos que fuera una emergencia de extrema gravedad. Después de mucho tiempo, me encontraba plenamente en el momento, disfrutando de la felicidad de su hija al explorar en conjunto los vibrantes mercados y las antiguas iglesias. Con la llegada del mediodía, la inquietud volvió a aparecer. ¿Cuál sería su reacción al verla? ¿De qué manera justificaría su existencia? Durante el vuelo, había probado distintas versiones, pero ninguna me convencía del todo. Un modesto cartel de madera labrada indicaba la presencia del restaurante Valenzuela. Situado en una calle empedrada, el sitio desprendía un encanto genuino, con flores vistosas en la entrada y el característico olor de la gastronomía tradicional oaxaqueña. Luciana identificó el olor conocido al exclamar: ¡qué fragancia tan parecida a cuando Sophie prepara mole! Antes de entrar, Gabriel agarró la mano de su hija y respiró hondo. En el interior se percibía un ambiente cálido, con paredes en tonos tierra adornadas con artesanías autóctonas. Un grupo de mesas estaba siendo utilizadas por personas que parecían ser residentes de la zona, lo cual sugería que el establecimiento era de buena calidad. Fue recibido por una mujer de edad avanzada con una expresión gentil en su rostro. Reciban una cálida bienvenida a Valenzuela. Tienen una mesa disponible para 2 personas. Antes de que Gabriel pudiera contestar, Luciana se liberó de su agarre. El nombre es Sophie. Corrió hacia el fondo del restaurante mientras gritaba. Siguiendo el rumbo de su trayectoria profesional, Gabriel se encontró con ella saliendo de la cocina, luciendo un delantal sobre un vestido estampado y sencillo. El pelo, que solía estar recogido, ahora caía suelto sobre sus hombros. Su rostro reflejaba total sorpresa al observar a Luciana corriendo hacia ella. «Luciana, aquí estoy», Sofía exclamó emocionada mientras se inclinaba para aceptar el cálido abrazo de la pequeña. «¿A qué se debe tu presencia en este lugar?». En ese momento, levantó la vista y se cruzó con la mirada de Gabriel, que estaba quieto a escasa distancia. La mirada confundida se transformó en reconocimiento, y finalmente, en una emoción indescriptible. Con un simple «¡qué sorpresa!», Gabriel se sintió de repente inseguro ante su mirada. Un anciano salió de la cocina, limpiándose las manos en su mandil. Era imposible no reconocer el gran parecido que tenía con Sofía. Compartían unos ojos color avellana y una expresión cálida idéntica. «Estos son los invitados de la ciudad, hija». Mostró interés auténtico al hacer la pregunta. Sofía no pudo contestar de inmediato, mirando de un lado a otro entre Luciana, quien hablaba emocionada sobre el vuelo en avión privado, y Gabriel, quien aguardaba con interés. Al final, se recompuso y anunció: «Papá, permíteme presentarte a Luciana Herrera y a su padre, Gabriel. En la Ciudad de México, me encargo de cuidar a Luciana, una niña adorable». Mostrando una gran sonrisa, el hombre estiró la mano en dirección a Gabriel.
José Valenzuela, a su disposición. Mi hija elogia mucho su trabajo, sobre todo el de esta niña, comentó, dirigiéndose hacia Luciana. Afirma que eres la joven más astuta que ha encontrado. La sonrisa de Luciana surgió de inmediato al verse cautivada por el papá de Sofía. Sophie destaca como la niñera más excepcional del planeta. Realiza pruebas conmigo y está familiarizado con todas las mariposas, contestó emocionado. ¿Sería posible echar un vistazo a la cocina? Según Sophie, tus tamales son los más deliciosos. José rió, evidentemente fascinado. Claro que sí, joven investigadora. Únete a mí, le propuso a Luciana mientras extendía su mano. Sofía, ¿podrías enseñarle a tu jefe nuestra mesa exclusiva en el área al aire libre? Cuando vuelva de la clínica, tu madre estará muy contenta de conocerlo. La referencia a la clínica atrajo de inmediato la atención de Gabriel. Los ojos de él se cruzaron con los de Sofía, quien parecía estar en conflicto consigo misma. Al final, ella indicó el camino hacia una puerta trasera que llevaba a un patio interior diminuto, un remanso de vegetación con una fuente en el centro y una mesa escondida bajo un árbol en flor. Al quedarse a solas, un silencio denso llenó el espacio entre ellos, repleto de interrogantes sin expresar. Por último, fue Gabriel quien tomó la palabra. ¿La salud de tu madre es verdaderamente delicada? Al sentarse frente a él, Sofía experimentó una sensación. La semana pasada sufrió un retroceso. Fue sometida a otra intervención quirúrgica. Ese día, por primera vez desde que salió del hospital, mi hermano fue a recogerla, contó. Mi confusión radica en el modo en que sucedió. Gabriel interrumpió mencionando que Eduardo Saldívar te había visto en ese lugar. Expresó que la atmósfera se asemejaba a una reunión de familia. Se dijo que te encontrabas en compañía de un chico. Sofía arrugó la frente por un instante hasta que la comprensión iluminó su expresión. Explicó que se trataba de su hermano Miguel. Estábamos festejando la próxima salida de mamá del hospital al día siguiente. Era algo diminuto, solo los familiares. Detuvo su relato por un momento, observando detenidamente la expresión de Gabriel. ¿Has venido hasta acá por reflexión? Dejó la pregunta en el aire, evidenciando la clara implicación que existía entre ambos. Gabriel contestó que había viajado porque Luciana lo echaba de menos, aunque los dos eran conscientes de que no era la verdad completa. ¿Por qué te marchaste de forma tan inesperada que me causó preocupación? Sofía dirigió su mirada hacia abajo, observando sus manos. De forma tranquila, afirmó que la situación médica era genuina. Estás en lo correcto, también requería alejarme un poco. Referente a mí. Gabriel formuló la pregunta de manera directa. Miró hacia arriba con determinación en sus ojos, desafiando la mirada con coraje. Contestó acerca de la situación que se estaba desarrollando entre ellos. Sobre las posibles consecuencias de darle paso a esa situación. La confesión abierta de que los sentimientos no eran solo suyos aceleró el corazón de Gabriel. ¿Por qué sería tan catastrófico si lo dejáramos suceder? Inquirió, inclinando levemente su cuerpo hacia la mujer. Gabriel, tú eres la persona que me contrató. Me encargo de tu pequeña. Las implicaciones resultan ser bastante complejas. Él señaló que las etiquetas resultaban difíciles de entender. Los sentimientos no necesariamente deben existir. Una triste sonrisa se dibujó en el rostro de Sofía. Contestó diciendo que hablabas como alguien que siempre logra lo que desea. Sin embargo, en la realidad las cosas no son tan sencillas. La población se expresaría verbalmente. Luciana se vería afectada en algún momento. ¿Qué pasaría si nuestra relación no diera resultado? ¿Te causa inquietud eso? ¿Por qué no está operativo? Gabriel interrumpió la conversación. ¿Realmente va a dar resultado? La interrogante se mantuvo en el aire entre ellos, enfrentando el verdadero temor que Gabriel había empezado a intuir. No era el fracaso lo que asustaba a Sofía. El triunfo de algo que cambiaría por completo la vida que había proyectado. Antes de dar contestación, la puerta se abrió y José hizo su entrada junto a Luciana, quien lucía con orgullo un diminuto mandil coordinado con el de Sofía. Papa, echa un vistazo. Fue el abuelo de Sophie quien me mostró cómo preparar tamales.
Con un gesto de sorpresa, exhibió sus manos con leves restos de masa. Gabriel percibió la reacción de Sofía al escuchar la palabra abuelo, lo cual evidenciaba las preocupaciones que la inquietaban. Contestó con una sonrisa forzada: «Princesa, son realmente asombrosos». ¿Estás disfrutando? Durante el momento en que José preparaba bebidas refrescantes, la charla se desvió hacia temas más tranquilos, y él compartió anécdotas de la infancia de Sofía. Pasado un tiempo, la puerta se volvió a abrir y apareció una mujer de edad intermedia en una silla de ruedas, acompañada por un joven que Gabriel identificó como Miguel, el hermano de Sofía. Madre. De inmediato, Sofía se puso de pie y fue hacia ella. «Sería conveniente que te tomaras un momento para relajarte». Con una expresión fatigada pero firme, la mujer contestó: «Descansaré en el momento de mi partida». Me informó José de que teníamos invitados de honor. Las exposiciones continuaron y en poco tiempo la mesa se llenó de charlas animadas. Gabriel presenció cómo Luciana se adaptaba de forma espontánea a la familia Valenzuela, mientras Sofía se iba sintiendo cada vez más cómoda en ese ambiente, revelando aspectos de su carácter inéditos para él, compartiendo chistes con su hermano, demostrando gestos de cariño hacia su madre y exhibiendo sus habilidades culinarias heredadas de su padre. A medida que transcurría la tarde, Elena, la mamá de Sofía, pidió repetidamente a Gabriel que la acompañara a observar el diminuto jardín que tenían en un lateral. Sofía observaba atentamente, mostrando claramente su inquietud ante la charla confidencial. Elena mencionó en privado que su hija es muy juiciosa, siempre pensando en el futuro, evaluando las posibles repercusiones. Una característica digna de elogio, aunque en ocasiones puede resultar restrictiva. La franqueza de la mujer sorprendió a Gabriel cuando la percibió. Contestó sinceramente que es una de las características que más valora en ella. Elena se dedicó con ahínco a estudiarlo antes de seguir adelante. Al relatar la situación, mencionó que cuando cayó enfermo por primera vez, Sofía dejó de lado sus metas personales para brindarnos ayuda económica. Decidió posponer su formación académica avanzada, declinó una oferta de beca, priorizando siempre las necesidades de los demás. Gabriel afirmó tener conocimiento de ello. Su generosidad no conoce límites. Con suavidad, Elena mencionó que se sentía extremadamente asustada de permitirse experimentar la felicidad, sobre todo si esa alegría no se ajusta al plan seguro que ha diseñado. Los ojos de ella, iguales a los de Sofía, se posaron en Gabriel. «¿Qué propósitos tiene usted con mi hija, señor Herrera?» Evita responderme de manera típica como lo haría un millonario con respuestas preparadas de antemano. Me gustaría que me dirigiera de la misma manera que observo al padre interactuar con su hija. La pregunta, planteada de manera sencilla pero con total transparencia, requería la misma sinceridad. Gabriel contestó de forma sencilla que desea verla contenta. «Para ella y para mi pequeña. Deseo edificar algo perdurable, en caso de que ella me brinde la posibilidad». Elena experimentó una sensación de satisfacción evidente. Recomendó tener paciencia en ese caso. Totalmente comprensible. Lo que Sofía requiere son garantías, no demostraciones espectaculares. Al volver al jardín, descubrieron a Sofía, Luciana, José y Miguel entretenidos con un juego de mesa. La familiaridad de la escena hizo que Gabriel sintiera un apretón en el corazón. Sorprendiendo a todos, e incluso a sí mismo, comunicó que pasarían unos días en Oaxaca. «Si no le causa inconveniente, me encantaría que Luciana explorara la ciudad en compañía de alguien que la valore tanto como Sofía». La mirada de Luciana brilló con emoción. «Así es. Sofía, sería estupendo si pudieras llevarnos a observar las majestuosas mariposas monarca. Mencionaste la existencia de un lugar sagrado en esta zona». Con una interrogante sin palabras en su mirada, Sofía observó a Gabriel. Fijó sus ojos en él, dejando claro que la elección le correspondía por completo. Con una sonrisa sincera en el rostro, expresó su deseo de acompañarlos como guía, siendo esta la primera vez que sonreía desde que los vio llegar al restaurante. En solo 3 días, algo esencial cambió en su relación. Alejados de las exigencias de la Ciudad de México, lejos de los roles de jefe y subordinado, encontraron la libertad de ser ellos mismos sin más.
Exploraron mercados de artesanías, museos con arte prehispánico y, por supuesto, el santuario de mariposas que Luciana tanto deseaba visitar. Por las tardes, volvían al establecimiento gastronómico Valenzuela. Allí, Luciana recibía lecciones de cocina de José, mientras Elena mostraba imágenes del pasado de Sofía a Gabriel. Las cenas solían prolongarse hasta altas horas de la noche, rebosantes de alegría y anécdotas. Al final de la noche, tras llevar a Luciana a descansar en la habitación del hotel, Gabriel propuso a Sofía salir a la terraza. Bajo ellos, la ciudad antigua resplandecía con sus cálidas luces que contrastaban con el cielo estrellado. Al día siguiente, Gabriel mencionó que volverían, mientras se apoyaba en la barandilla a su lado. En el semblante de Sofía se reflejaba una expresión reflexiva. Al fin contestó: han sido unos días distintos. Diferentes pero buenos. Ella reconoció con una leve sonrisa que estaban un poco confundidos. Disfruto de tu forma de ser en este lugar, alejado de los entornos laborales y las presiones. Disfruto de nuestra dinámica cuando estamos los tres juntos. Gabriel propuso que podríamos comportarnos de esa manera en cualquier sitio, en caso de que lo autorizáramos. Sofía observó fijamente a la persona frente a ella, mostrando claramente la fragilidad en su mirada. Gabriel confieso sentir temor. Mi deseo de que funcione es muy intenso, no se trata de que no funcione. ¿Cuál es la importancia que tienen tanto tú como Luciana para mí? Con delicadeza, Gabriel cogió su mano y entrelazó sus dedos con los de la mujer. Cuando te encontré descansando en el coche con Luciana en tus brazos, mencionó en tono suave pero decidido, algo se transformó en mi interior. Como si de repente se hubiera abierto una puerta que había permanecido cerrada desde el fallecimiento de Claudia. Lo que presencié al otro lado me llenó de terror y asombro por igual. Sofía preguntó en voz baja qué había visto. Simplemente contestó mencionando la oportunidad de volver a enamorarse. La oportunidad de formar nuevamente una familia, pero de manera distinta. En lugar de sustituir lo que hemos perdido, debemos crear algo distinto pero igualmente significativo. Bajo la luz plateada de la luna, sus miradas se cruzaron, y en esta ocasión, Sofía no se alejó al acercarse Gabriel hacia ella. El encuentro de sus labios fue delicado al principio, con cierta indecisión, pero luego se volvió la confirmación de algo anhelado por mucho tiempo. Al momento de la separación, la expresión de felicidad en el rostro de Sofía era evidente. Advirtió que aún quedaban muchos asuntos por resolver, destacando su constante practicidad incluso en esa situación. Gabriel aseguró que trabajarían en equipo. Avanzar de forma gradual, sin apresurarse. Pasados 6 meses, el jardín de la residencia Herrera lucía adornado con luces tenues y flores de color blanco. No se trataba de una boda, al menos no todavía. Era una reunión más privada, la conmemoración de la graduación de Sofía, quien había culminado exitosamente su formación en psicopedagogía infantil. Con orgullo, Gabriel veía a Luciana, elegante con su atuendo preferido, acompañando a Elena Valenzuela en su silla de ruedas hasta la mesa principal. José y Miguel charlaban con entusiasmo junto a Eduardo y los demás integrantes del Consejo de Herrera Biotech. Hace unos meses, dos realidades que parecían no poder coexistir, se han fusionado de manera orgánica. Sofía se aproximó a él con una sonrisa luminosa, luciendo un modesto vestido de color azul y sosteniendo su diploma enmarcado debajo del brazo. Interrogó sobre sus pensamientos, observando hacia Luciana, quien en ese momento exhibía a Elena su proyecto científico más reciente. Contestó mientras rodeaba su cintura con un brazo, mencionando que las situaciones más significativas ocurren en los momentos menos previsibles. Sobre el impacto que una breve siesta en un vehículo puede tener en el rumbo de 3 destinos. Con una sonrisa en los labios, Sofía descansó su cabeza en el hombro de Gabriel. Comentó sobre lo que Luciana le había dicho esta mañana. Se siente contenta de no ser solo la cuidadora, sino casi como una madre para él. Y anhela que pronto se convierta en madre a tiempo completo. Con una sonrisa leve en el rostro, Gabriel extrajo con discreción una diminuta caja de terciopelo de su bolsillo y soltó una risita. Decidió aguardar hasta después de la cena, pero al tocar el tema, susurró mientras exhibía el precioso anillo de zafiro que había seleccionado con esmero semanas atrás.
Sofía abrió los ojos sorprendida. Después sus ojos se humedecieron y asintió en silencio, sin poder hablar. Desde la cabecera de la mesa, Luciana los miraba con la intuición característica de los pequeños, mostrando una sonrisa al presenciar el abrazo entre su padre y Sofía, el cual había percibido con particular intensidad unos meses atrás. Aunque no lograba comprender plenamente la situación, tenía claro lo fundamental. Su familia, que en un momento se redujo a ella y su padre, estaba creciendo de nuevo. Todo empezó con una siesta en el coche, mientras la niñera descansaba junto a la hija del viudo adinerado. Y él, al contemplar la escena, optó por darle una nueva oportunidad a la vida.